Muy buenas. Como veréis, tenemos otra vez por aquí vamos a presentaros una pluma estilográfica Pilot. No creo que este sea el formato de presentación actual. Esta pluma la conseguí pues hace unos 5 o 6 años, pero si no estoy equivocado, no ha cambiado mucho. O sea, lo que es la pluma en sí, creo que no ha cambiado nada. No sé si la denominación, porque ahora veremos que hay un pequeño lío con ella, ¿no? Hace poco os estuve presentando una pluma fabricada en plástico de esta misma casa, de la casa Pilot, que era la 78G Plus, por así decirlo, que salió en el año 2016. La 78G, si recordáis, había salido en el año 1991 y ambas plumas eran plumas de material plástico con cierre a rosca. ¿Qué hace la casa Pilot en 2012? Pues en 2012 lanza un nuevo modelo en Japón que se llama Cocoon, que significa capullo. Ya sé que en español o en castellano la palabra capullo tiene alguna otra connotación, pero no es más que una vaina que hacen los gusanos, pues bueno, pues cuando se van a transformar en mariposa, ¿no? Esa forma de vaina, esa forma de uso o de cigarro, por así decirlo, de torpedo, no sé si la puedo llamar de alguna otra manera, ¿no? Es una forma de eso, de cigarro, de torpedo. Pues es la que tiene esta pieza que vemos aquí, que no es otra que la Pilot. Ahora veremos el lío de los nombres, ¿no? La Pilot MR o Pilot Cocoon o Pilot Metropolitan, como no. O también, bueno, pues se la ha llamado incluso Pilot Urban, con lo cual, pues nos hace a todos tener un pequeño lío de si es la misma pluma, si no es la misma pluma. Además, esta estilográfica tiene pues otro lío adicional, que es que en función del mercado donde se lanza, pues el sistema de cartuchos o de convertidor, pues eso, o bien el propietario de Pilot o bien el internacional. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a ver un poquito más de historia de esta pluma y luego ya pues vamos a revisar la que tengo en concreto, ¿no? Esta pluma, que se lanza en 2012 en el mercado japonés como Cocoon, se lanza en el mercado norteamericano como Metropolitan. Y con ese mismo nombre, pues pretenden ir al mercado europeo con el nombre de Metropolitan, pero mira por dónde, por un tema de copyright, este Metropolitan ya debía estar registrado y la tienen que llamar de otra manera, la llaman MR. Esta pluma MR también se comercializa con el nombre un poco más sonoro de Urban, que es pues algo relacionado con la metrópoli, ¿no? La metrópoli, las urbes, no sé exactamente por qué se toma esa decisión, pero empieza a comercializarse como Urban. Con lo cual, pues tenemos para una misma pluma, tenemos el nombre Cocoon, el nombre Metropolitan, el nombre MR, que por así decirlo es el nombre más técnico, el interno de la compañía, y luego el Urban, que es con el que se comercializa. Hoy en día, este nombre Urban ya no está en uso, ya ha pasado a estar en desuso, y el nombre que ha quedado para fuera de Japón es MR. En Japón se sigue denominando como Cocoon y este MR pues se está comercializando tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos se comercializa la MR Metropolitan, además de las otras dos series que veremos ahora. Y en Europa no se comercializa la Metropolitan y se comercializan únicamente dos series de la MR, que son las que vamos a ver ahora. Bueno, os adelanto que una es la Animal Collection y otra es la Retropop. En Estados Unidos tienen más suerte que nosotros y pueden disfrutar de la Metropolitan, de la Animal y de la Retropop, pero nosotros solamente podemos, entre comillas, utilizar o disfrutar de la Animal o de la Retropop. La Metropolitan no se comercializa, bueno, no sé si se puede comprar por aquí, pero desde luego no, en Europa no se comercializa. Bueno, ¿qué es lo que hace Pilot para intentar darle un aspecto algo más moderno a su gama básica o básica media, ¿no? Pues lo que hace es que pasa de una pluma que tiene el cuerpo de plástico pues a un cuerpo metálico y adicionalmente a ese cuerpo metálico
le dota, en vez de un cierre de rosca, pues le dota de un cierre a presión, un cierre pues parece un poco más sencillo de utilizar, o por lo menos casi se podría cerrar con una mano, abrir con una mano. Es un poco más sencillo, es un poco más moderno. No sé si a los aficionados nos gusta más o nos gusta menos, pero bueno, lo cierto es que le quisieron dar ese toque un poco más actual. En todas las gamas que os he dicho, se utiliza el cuerpo de latón, y este acabado metalizado, o sea, es un lacado metalizado, yo no sé si se podría decir anodizado, aunque el anodizado es un tratamiento que se da al aluminio, y en todas ellas tiene también este anillo, que ahora vamos a ver un poco de manera bueno, pues más detallada. Si os parece, la abrimos y vamos comentando punto a punto lo que tiene. Ya os digo que se pueden extrapolar exactamente tanto a la Cocoon como a la Metropolitan. Lo único que cambiaría serían los acabados y el anillo este, lo que tuviera, pero la pluma es exactamente la misma. Vamos a empezar, si os parece, la abrimos, se abre solamente a presión. La vamos a desenroscar. Aquí dentro guardo un pequeño cartucho, lo sacamos para que no nos liemos y luego ya hablamos de los cartuchos y los convertidores. Bueno, pues cuando vemos el barril, es un barril que está terminado de manera perfecta, muy suave por este extremo. Aunque no lleva una junta de goma aquí, yo diría que sí es estanco. No se me ocurriría hacer un cuentagotas con ella, pero evidentemente me parece que sí es estanco, y de luego si le das aquí un poquito de grasa se podría hacer. Yo no lo haría, esta parte interior es latón, yo no lo haría, cuentagotas, pero bueno, se podría hacer si alguien quisiera. Este anillo es el anillo que distingue, por así decirlo, bueno, al igual que los colores, pero el anillo es lo que distingue la serie de la que estamos hablando. En la Cocoon, la japonesa, este anillo es liso. En la Metropolitan también tenemos un anillo diferente. Ya no recuerdo ahora mismo si es liso o si tiene algún tipo de patrón, pero desde luego es mucho más sencillo que estos otros, que son el Animal Collection, que tiene un patrón, por así decirlo, de piel de animales, y la Retropop, que tiene un patrón de dibujos. Este anillo se nota un pelín cuando pasas el dedo, pero vamos, tampoco mucho. Y lo que sí me ha gustado, si le vas dando vuelta al anillo, es que no se nota dónde empieza y dónde acaba. O sea, es un anillo que tiene además un cierto relieve, pero en ningún momento se nota que esté como, por así decirlo, pegado y luego unido en el medio, sino que está hecho o de una pieza, vamos, está muy bien realizado. Este barril tiene este extremo metálico y luego tiene una pequeña manga de plástico que llega pues como a la mitad. Si se viera, que no sé si se va a ver, pues se vería que el fondo de lo que es el cuerpo pues es un cuerpo de latón. Este barril admite perfectamente dos cartuchos internacionales cortos o uno largo, y por supuesto también admite un convertidor. Si nos fijamos en esta pequeña ranura que tiene aquí, en este rebaje, y luego vemos el capuchón no sé si se verá bien, pero tiene también una funda plástica por dentro, y en esa funda plástica se ven 4 resaltes. Esos 4 resaltes son los que enganchan aquí y producen este clic. Os hago esta prueba quitando la boquilla para que veáis que aunque la boquilla tiene aquí un pequeño resalte, no interviene para nada el mecanismo de cierre. El mecanismo de cierre se produce entre lo que es el cuerpo, o sea, el barril, y el capuchón. Una vez que hemos visto el barril, vamos a ver la boquilla. La boquilla es una boquilla de material plástico. Tiene aquí unas roscas que están bastante bien hechas. Es una boquilla muy finita. No tiene, que yo sepa, aquí ninguna descripción. Y lo único que no me acaba de gustar, no sé si se acabará de ver, seguramente no, es que aquí tiene pues una marca de moldeo, tanto en este lado como en este. Bueno, estamos hablando de una pluma que está a un entorno de los 20 euros. Cuando la lanzaron yo creo que no llegaba ni a 15, pero bueno, como ya sabéis, como todo sube, pues ahora estará en unos 20 o quizá algo más, ¿no? Lo que sería el alimentador es un alimentador de plástico, es muy parecido al de la 78G, pero tiene una pequeña diferencia aquí en
en esta parte. De la 78G es algo más plano y este pues tiene aquí un poquito más de como un resalte, un poco más. Pero por lo demás entiendo que la parte superior es igual. Y el plumín también es igual en forma al de la 78G. No es igual el grabado y el dibujo. En cuanto a lo que es el plumín, no sé si se verá, vamos a intentar que haga foco la cámara. Lo que tiene escrito es Pilot, es un grabado al ácido. Tiene Pilot, tiene luego una M entre corchetes, luego pone Japan y aquí dentro, aquí debajo, tiene una inscripción que dice 831. Se ve muy mal, o sea, tienes que tener una lupa de relojero o algo así para poderlo ver, pero pone 831. Es un plumín que tiene agujero de ventilación, es un plumín de chapa y en este caso es un plumín medio. Os adelanto que en el mercado europeo esta serie, por lo menos en España, yo creo que en Europa igual, solamente se comercializa en punto medio. En los otros mercados, en Japón y en el mercado norteamericano, sí que se puede comprar tanto en M como en F, como en fino. Y os anticipo que he visto en el mercado alguna otra pluma con otro tipo de plumín que no es ni el M ni el F. No sé si en todos estos años se ha podido lanzar con algún otro plumín distinto. Como el plumín entiendo que es intercambiable con el de la 78 y con alguna otra pluma de Pilot, pues entiendo que se han podido hacer series con un plumín algo diferente. Pero hoy en día, en principio, y si nos atenemos a lo que es el mercado europeo, la podríamos conseguir en M, en medio. En Estados Unidos y en Japón, en F y en M. Bueno, pues ya que hemos hablado de la boquilla, vamos a hablar yo creo que es uno de los principales líos, más allá del nombre, que tiene esta estilográfica, que es el sistema de alimentación. Mirad, vamos a aprovechar que tenemos aquí ya la boquilla para lo que os digo, para comentar cuáles son los dos sistemas principales que tiene lo que sería de alimentación esta pluma. Esta pluma en el mercado europeo se puede encontrar con convertidor. Bueno, no digo que venga, porque me parece que no vienen con convertidor. El convertidor hay que adquirirlo aparte. Pero tiene el sistema de cartucho y de convertidor internacional. En este caso, yo le he comprado un Smith. Es un Smith K5, si no recuerdo mal, que yo creo que con este anillo de seguridad que tiene aquí y con esta parte metálica es de los mejores convertidores que hay internacionales ahora mismo, también en relación a su precio. Como veréis, este convertidor se adapta, bueno, le cuesta un poquito, pero se adapta perfectamente por tamaño y se puede meter en la parte de dentro. Funciona el Smith, funciona perfectamente con la pluma. ¿Cuál es la alternativa que tienen en otros mercados? Bueno, la alternativa o la obligatoriedad de coger, pues el sistema propietario de Pilot. En este caso es un convertidor con 50 que lleva aquí un pequeño contrapeso para romper la tensión superficial y que la tinta corra, que no se quede atascada ahí arriba. Y bueno, pues si os fijáis, la diferencia del tamaño de la boca es sustancial, o sea, no tiene nada que ver un sistema con otro. Quiero decir, si compráis esta pluma en Europa, que será la MR, bien la Metropolitan no, bien la Animal Collection o la Retropop, vendrá para este sistema, vendrá para el sistema internacional. Si la compráis en Estados Unidos o la compráis en Japón, vendrá para el sistema propietario de Pilot, que en este caso sería el CON. Este es un CON 50. Podrías utilizar el CON 20, el CON 40, el CON 70, el CON B. Yo en concreto tengo tengo el Pilot, el CON 50, pero ya veis que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, con esa salvedad, lo digo porque a veces esta pluma, si no la conoces, pues te puede llevar a error, porque en realidad no sabes lo que tienes. Tendrías que mirar aquí para ver si el sistema, si el pezón, por así decirlo, es el pequeño, pues es el internacional, y si es el largo, el grande, es el propietario de Pilot. Nos quedaba por hablar del capuchón. El capuchón es metálico, está muy bien realizado también está en el mismo color que el cuerpo. En este caso es un metalizado también anodizado, es exactamente igual que el color del cuerpo. Y por contra, el clip sí que es cromado en brillo, ¿no? Si miramos el clip, por esta parte de aquí pone Pilot, no sé si se verá bien.
Y en esta otra parte pone Japán. O sea, tienen bastante interés en que sepamos que esta pluma es una Pilot, como no podía ser de otra manera, y que además está fabricada en Japón. El clip, pues tiene, yo creo que tiene aquí un muelle bastante, o sea, tiene resistencia, pero es suficientemente flexible para ser utilizado con comodidad. Tiene aquí un pequeño rebaje para que se pueda meter bien en el bolsillo de la camisa o donde lo queramos sujetar. Y creo que el clip está muy bien resuelto. En la parte trasera del capuchón también vemos que dice Pilot y dice Japán. O sea, ellos creo que les tienen muy claro que quieren que la gente sepa que esta pluma está hecha en Japón. Bueno, pues si os parece vamos a pasar a la pequeña comparación de medidas que hacemos habitualmente y que la vamos a hacer con su gran rival, ¿no? A ver, no es que sean plumas muy parecidas, el problema es que son plumas de dos casas muy consolidadas, que tienen fama de muy buena calidad, que tienen precios absolutamente parejos, se miran con el rabillo del ojo la una a otra, y creo que es generalmente aceptado que son las dos plumas más recomendadas para iniciarse en el mundo de las estilográficas, con una pluma de calidad, una pluma que no te va a dejar tirado y que desde luego no te va a dejar un mal sabor de boca si lo que estás haciendo es introducirte en este mundillo. Bueno, pues pasamos con las medidas. Esta pluma cerrada mide 138 milímetros, es un poquito más corta que la Lamy Safari. Si las abrimos, pues vemos que también la Pilot, la MR, es un poquito más corta que la Safari también. Si procedemos a postear las estilográficas, pues vamos a ver también que lo que es el tamaño, por así decirlo, de la Pilot, pues es también un poquito más pequeño que el de la Lamy Safari. Ya os digo, es un debate que hay sobre qué pluma se recomendaría, ¿no? Y yo creo que la comunidad de aficionados a las estilográficas está dividida, ¿no? Unos que sí la Lamy, otros que la Pilot, y luego evidentemente pues habrá otras plumas que también son muy recomendadas, pero vamos, en este entorno así de los 20 euros o $20, yo creo que estas dos son las que se llevan la palma. Bueno, pues ya hemos hablado de la génesis, por así decirlo, de la pluma. Hemos hablado cómo está construida y lo que nos quedaría ahora pues es hacer una pequeña prueba de escritura. Vamos a ver si la podemos hacer. Para entintarla, pues hemos utilizado tinta de Pilot, en este caso, pues la tinta azul de Pilot. La vamos a poner en la pluma y nada, dejamos un poquito de tiempo para que entre bien en el alimentador y empezamos con la prueba. Ya tendríamos la pluma cargada. Vamos a poner el cuerpo y empezamos a escribir. Yo creo que ya sí que nos va a dejar escribir. Bueno, pues estamos probando una pluma Pilot. En este caso es una MR. Animal Collection. Y el acabado en este caso sería el acabado lagarto, que yo lo llamaría más bien champán o bronce. Tiene un plumín medio en chapa de acero y ya os digo, se podría conseguir en otros mercados en F también o en M, pero lo que es en el europeo me temo que solamente en medio. La tinta que estamos utilizando es una tinta Pilot de color azul,
y el convertidor es un Schmidt K5. Vamos a hacer un pequeño, bueno, lo que tenemos que decir es que es un convertidor internacional, ¿vale? Convertidor o cartucho internacional. Aquí tendríamos que hablar también de la boquilla, que es una boquilla de material plástico, y el resto es latón lacado. Si hacemos una pequeña prueba de trazo, pues veremos que es un trazo medio. Si apretamos, vemos que abre un poquito más. Hacemos trazos diagonales, hacemos trazos horizontales. Como veréis, no hay ninguna variación, salvo que apretáramos en el vertical. Hacemos una pequeña prueba de humedad. Ya veis que no hay ningún problema en cuanto a la humedad. Podemos hacer también algunos números. ¿Qué es lo que no se puede ver? Bueno, lo que no se puede ver es la sensación que da. Es un plumín muy suave. Este plumín, este punto M en concreto, es un punto un poquito más generoso que el de la 78G y es absolutamente suave. Tiene una suavidad muy grande. Yo creo que es de las plumas más agradables para escribir con ella. Es muy suave. Vamos a hacer también una prueba de escritura invertida. Aquí rasca un poquito más, pero la pasa sin dificultad. Y hacemos también alguna prueba de trazo rápido, que como veis, pues no hay ningún problema. Vamos a hacer, si os parece, unas reflexiones finales. Bueno, esta pluma, la MR, en concreto la Animal Collection, la podemos encontrar en colores, bueno, aquí se llamaría cocodrilo, tigre, pitón, lagarto y leopardo, que no son más que negro, blanco, plata, champán, que sería esta, y un bronce. Ya os digo que en Estados Unidos se podía encontrar con F, además del M, y habría que utilizar el convertidor de Pilot. Hay otra colección que es la Retropop, que tiene los patrones aquí de pata de gallo, que sería la negra, el Ipse, que sería la violeta, el Ola, que es un rojo, el Flor, que es un naranja, o el Mármol, que es un verde claro, y el Puntos, que es un azul verdoso. Y en Estados Unidos ya sí que podíamos encontrar la Metropolitan, con el convertidor japonés, en F y en M, que la teníamos en plata, en oro y en negro. Y si nos fuéramos a Japón, nos encontraríamos la Cocoon, que esta la podemos encontrar en negro, en blanco, en plata, en azul, en burdeos, en titanio, gris metálico y también en F y M. Por supuesto, con el convertidor propietario de Pilot. Ya os digo, es una pluma muy suave, es una apuesta segura por 20 euros. Y yo lo único que le echo en cara son, bueno, esas líneas de moldeo que tiene en la boquilla. La boquilla hay gente que dice que es, bueno, demasiado corta, que no caben bien los dedos, que notas aquí el escalón. Bueno, yo creo que no es para tanto, o sea, la pluma es muy cómoda. El peso son 26 gramos, no es ligera, pero tampoco se hace nada pesada y al ser tan cortita está muy bien balanceada. Yo es una pluma que recomiendo. ¿La recomiendo más que la Lamy Safari? Pues no lo sé, depende un poco del gusto. A mí la boquilla de esta me gusta más, tiene aquí este pequeño tope y no te obliga a tener una posición concreta. A mí esta boquilla en concreto me gusta más, pero el tamaño en general me gusta más también el de la Lamy Safari. Pues os tengo que dar una sorpresa para terminar, y es que con todo este lío de Cocoon, de MR, de Metropolitan, de Retropop, de no sé qué, después de todo este lío, resulta que el modelo, por lo que he podido ver, el modelo numérico de esta pluma es el 88G. O sea, después de todos los nombres que tiene, además si la busqué como 88G, también la podéis encontrar. Recordar que la predecesora, por así decirlo, era la 78G y esta sería la 88G.
Pues hasta aquí el vídeo. Como siempre, daros las gracias a todos los que me veis en América, en Europa, en Asia. Pues me imagino que en África también habrá alguien, aunque no, ahora mismo no sé si hay alguno en África, pero seguro que también hay. Nada, daros las gracias, animaros a que sigáis apoyando al canal, a que sigáis comentando y a que sigáis dando like. Y nada, y nos vemos en la próxima.